Fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que derivó en la captura y abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades confirmaron que falleció por heridas sufridas durante la acción, en lo que ya es considerado uno de los golpes más significativos al crimen organizado en los últimos años en México. Tras su muerte, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios en distintos puntos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, como parte de ataques coordinados atribuidos a células del CJNG. Analistas advierten que este hecho podría marcar el inicio de un periodo de inestabilidad y reestructura interna dentro del cártel, con posibles disputas por el control. La información continúa en desarrollo. Para entender el contexto, las implicaciones y lo que viene, sigue la cobertura completa en Varlamov al día. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas actualizaciones. Bueno amigos, vamos a empezar con una noticia desde Londres. Mientras los habitantes comunes de la capital británica temen multas en el transporte público, un exalto directivo del banco HSBC se dedicaba con toda calma y método a viajar sin pagar en los trenes. Durante 11 meses utilizó el mismo esquema unas 740 veces. Compraba un billete para la primera parte del trayecto y otro para el tramo final, pero no pagaba la parte del medio. A ver, eso se podría hacer así de fácil. De esta manera, formalmente tenía billetes, pero en la práctica recorría gratis una parte considerable del viaje. El tribunal estimó que el daño total a la compañía ferroviaria fue de unas 6.000 libras, casi $8.000. Según la acusación, el banquero lo tenía bien pensado. Al comprar los billetes utilizaba nombres y direcciones inventados. En el juicio, reconoció completamente su culpa, aunque, como dijo su abogado, ni siquiera puede explicar con claridad por qué lo hacía. Porque sinceramente, nadie lo entiende. Tienes dinero, amigo. ¿Para qué robabas? El tribunal condenó al exdirectivo a 10 meses de prisión condicional y le impuso 80 horas de trabajo comunitario. Además, le prohibieron durante un año utilizar los servicios de las compañías ferroviarias a las que engañó con tanta habilidad. Como circunstancia atenuante, el juez señaló que el acusado dejó de hacer ese truco con los billetes antes de que lo detuvieran. O sea, algo de conciencia sí tenía, y parece que la conciencia empezó a remorderle. La verdad es que estamos ante una historia maravillosa. El tipo tiene en su cuenta tanto dinero que podría, no sé, comprarse un tren privado y pasear en él a sus corgis, pero decidió dedicarse con modestia a robar billetitos 740 veces. Tal vez ahí está el secreto del éxito. Quizás esa sea la famosa mentalidad de millonario. Piensa como millonario, ahorra de poquito en poquito, como la gallina que va picoteando grano por grano, y que, yo estoy seguro, que otros ricos hacen lo mismo. ¿O ustedes creen que Elon Musk, por ejemplo, no podría entrar en un 7-Eleven y cambiar la etiqueta de precio de una cerveza barata por la de un vinito caro para comprarlo más barato? Seguro que podría. Si un día ven a Musk en una tienda de descuentos, no se sorprendan. Luego se preguntan por qué son ricos. Pues así es como se hacen ricos. Mientras tanto, nos llegan noticias inquietantes desde los Juegos Olímpicos. En la Villa Olímpica, en solo 3 días, se acabaron todos los preservativos gratuitos. Y no estamos hablando de poca cosa. Eran alrededor de 10.000 unidades para casi 3.000 atletas. Jaja, suena gracioso. Repito, 10.000 preservativos para 3.000 deportistas. Claro, esto no es París 2024 con sus 300.000 preservativos. Ahí sí que se prepararon para batir récords. Aquí, más bien parece la clásica economía italiana. 3 unidades por cabeza y arréglenselas como puedan. Al parecer, pensaron que alcanzaría para todo febrero, pero algo no calcularon bien sobre las necesidades de los participantes. Un atleta de forma anónima contó a los periodistas que las reservas se agotaron y que los organizadores prometieron traer más. La pregunta es ¿cuándo? Y esa incertidumbre tiene a los olímpicos algo nerviosos. El comité organizador luego confirmó de manera bastante breve que sí, que la demanda fue más alta de lo esperado. Más tarde, los medios informaron que, al parecer, ya repusieron el suministro y volvieron a llenar los almacenes. Pero, como se dice, la sensación fea se quedó. En general, la tradición de repartir preservativos en los Juegos Olímpicos existe desde 1988. Dicen que es por prevención y cuidado de los atletas, pero en Italia, el minimalismo parece haber llegado a un nivel casi anecdótico. ¿En qué estaban pensando? No lo sé. Ya les conté la vez pasada que también ahorraron en medallas. Las medallas se desarman, los enganches no aguantan. También recortaron en la ceremonia de apertura. Fue apagada, aburrida, nadie la recuerda. Ahora resulta que también ahorraron en preservativos. Oigan, ¿qué les pasa a los italianos? ¿Por qué tan apretados con el dinero? ¿Dónde quedó la pasión, el amor, el sol, la fiesta eterna? Les llegaron 3.000 jóvenes atletas, pura testosterona, adrenalina, todas las hormonas al máximo, cuerpos perfectos, bellezas de todo el mundo. ¿Quién sabe? Tal vez es porque quieren un pequeño impulso demográfico.
que en Italia nazcan esos hipotéticos hijos olímpicos o algo así. No sé, hay algo en esta tacañería que me deja pensando, amigos. De verdad que no se entiende. Otra vez, 10.000 preservativos. Los franceses entregaron 300.000. Los franceses sí saben de amor, eso está claro. Si con los preservativos en la Villa Olímpica hubo un fracaso total, con los incidentes inesperados, todo está en perfecto orden. Así que, amigos, durante el sprint femenino, de la nada, apareció un animal enorme en plena pista de esquí. Prácticamente cruzó la meta junto a las líderes de la carrera. Por cierto, amigos, si quieren enterarse de noticias como esta, suscríbanse a este canal. Ahí van a encontrar lo más interesante de lo que está pasando en el mundo en este momento. Por cierto, el equipo de Varlamov al día, mi increíble redacción, dice que casi no los menciono. Lo repito, Varlamov al día es el mejor canal de noticias e investigaciones y el equipo editorial, gente increíble, maravillosa. Les mando corazoncitos, les mando besos. Si fuera mago, haría un hechizo para atraer más suscriptores y nos traeríamos muchísimos nuevos suscriptores. Pero como no lo soy, sigamos haciendo buen contenido y ellos llegarán solos. Ustedes son lo máximo. Hacen un producto impresionante de verdad. Y a mis queridos espectadores, les vuelvo a recomendar que se suscriban a Varlamov al día, porque es muy bueno. Ahora sí, volvamos a nuestro lobo. Resultó que no era ningún depredador salvaje, sino un perro de 2 años con un nombre precioso, sacado del mundo de la fantasía, Nazgul. Al parecer, el dueño del perro es familiar de uno de los organizadores. El hombre salió por la mañana a trabajar. El perro lo extrañó tanto que decidió escaparse de casa y alcanzarlo justo delante de todo el mundo. Además, según cuentan, la aparición repentina de Nazgul en la pista no afectó en nada la competencia y todo quedó en un pequeño susto. Una esquiadora argentina, Nayara Díaz, admitió que sí se asustó un poco y se la puede entender perfectamente. Nazgul es un perro lobo checoslovaco. Es una raza única que fue creada en los años 50 al cruzar un pastor alemán con un auténtico lobo de los Cárpatos. Y su aspecto es prácticamente al de un lobo, solo que con el carácter amable de un perro doméstico. La idea original era obtener el perro perfecto para las fuerzas especiales, resistente, fuerte e inteligente. Los perros lobo casi no ladran, se comunican como los lobos, con aullidos y lenguaje corporal, y desarrollan un vínculo increíblemente fuerte con su manada, es decir, con sus dueños. Cuando yo vi las imágenes, de verdad pensé al principio que era un lobo, y hasta se me ocurrió, oye, qué buena oportunidad para un récord olímpico. Imagínense, vas a toda velocidad hacia la meta y de pronto hay un lobo detrás. Se activa una tercera respiración, super velocidad, adrenalina al máximo y rompes el récord. No suena nada mal. Por cierto, me pregunto si alguien hubiera batido un récord en ese momento, ¿habrían considerado la aparición de un perro lobo como una forma de dopaje o no? Claro, la historia es muy tierna y adorable, pero también es otro ejemplo de cómo está organizada la Olimpiada. La seguridad de los atletas no debería depender de si a un perro le apetece salir a correr detrás de las esquiadoras. Aunque por otro lado, Nazgul también demostró una auténtica voluntad de victoria y una forma física excelente. Lástima que no le dieron una medalla. Y ahora, amigos, una historia curiosa de la vida de los jubilados alemanes. Uno de ellos, en la vida real, se convirtió en rey en Níger en 1970 y Sifi Dijiba recibió una beca y se mudó a la República Federal de Alemania para estudiar medicina. Terminó la carrera, empezó a trabajar y a construir con esfuerzo y constancia su carrera profesional. Durante más de 20 años trabajó como médico jefe en una clínica de la ciudad de Rendsburg. Hasta hace poco llevaba una vida tranquila en su casa junto a su esposa, disfrutando de una jubilación más que merecida. Y de repente, desde su país natal, uno de los más pobres del mundo, Níger, llegó un mensaje urgente. Tenía que regresar y convertirse en rey. El anterior había fallecido en 2023 y el trono seguía vacante. Pesaron su origen aristocrático y también el deseo de no deshonrar a la familia. Según contó el propio Dijiba, si no hubiera presentado su candidatura o hubiera rechazado el título, sus familiares no lo habrían entendido. Al final, ganó superando a más de una decena de candidatos. Así fue como un ex médico en Alemania recibió el título de Emir de Kokoro. El cargo es vitalicio. Y aquí vale la pena explicar quiénes son estos reyes. Formalmente, Níger es una república y en la práctica está gobernado por una junta militar. Sin embargo, en Níger, como en varios países vecinos, las monarquías tradicionales se conservan desde la época en que el territorio era un mosaico de entidades tribales con sus reyes. Los colonizadores franceses no abolieron esas estructuras. Al contrario, las utilizaron para administrar a la población local. A través de esos líderes recaudaban impuestos y mantenían cierto orden. Tras la independencia en 1960, el nuevo
Estado resultó demasiado débil frente al peso de las tradiciones. Las autoridades optaron por conservar el sistema habitual. A la gente le resultaba más sencillo acudir a los líderes tradicionales que a funcionarios o tribunales. Por eso, hoy los reyes en Níger no son gobernantes del país, sino líderes regionales respetados. Ayudan a resolver conflictos y actúan como intermediarios entre la población y el Estado. En Kokoro, la región de la que Djiba se convirtió en rey, viven hasta 150.000 personas. Él ha declarado que quiere atraer grandes inversores en infraestructura. Según el exmédico, eso permitirá aprovechar mejor la riqueza de la región en beneficio de la población. Y hay un detalle interesante. En su país, el rey solo puede desplazarse con fuerte protección de seguridad. La situación en Níger sigue siendo tensa. Por eso es lógico que Djiba no tenga intención de cortar lazos con Alemania. Quiere seguir viajando a Schleswig-Holstein y cuando lo haga, delegar funciones reales en su hermano. A principios de diciembre de 2025, el rover de la NASA Perseverance, cuyo nombre se traduce como Perseverancia, recorrió una ruta inusual. La planificó la inteligencia artificial. Para los científicos que investigan el planeta rojo, esto ocurrió por primera vez. Les cuento con más detalle. Normalmente, estos aparatos son controlados por un operador desde la Tierra, que está sentado frente a su panel de control y dirige el rover. Pero hacerlo es muy complicado y en tiempo real, directamente imposible. Debido a la distancia, la señal tarda unos 20 minutos en llegar en una sola dirección. Esta vez se utilizó la IA Cloud de la empresa Anthropic. Analizó imágenes orbitales de Marte tomadas durante décadas, identificó posibles peligros y construyó una ruta. Para que se hagan una idea, el terreno es bastante particular, más de 400 metros entre rocas y arena en el antiguo lecho de un lago marciano. Allí actualmente se buscan rastros de vida. Todos los cálculos fueron primero probados en el gemelo terrestre del rover, el modelo de prueba llamado Optimus. Esto redujo los riesgos para un aparato cuyo costo es de $3.000 millones. Después de las pruebas, la orden fue enviada a Marte. El primer día, el rover avanzó unos 200 metros. El segundo día, otros 246 metros. En total, recorrió casi medio kilómetro. Los especialistas reconstruyeron la trayectoria del movimiento con una precisión de hasta 10 centímetros, utilizando datos de las cámaras. Amigos, ahora nos trasladamos a Argentina, donde la situación está tensa. Los habitantes protestan contra las reformas del presidente Javier Milei. Los sindicatos más grandes del país anunciaron una huelga que afectó al transporte, los bancos, las escuelas, la aviación y las instituciones públicas. Las protestas más masivas tuvieron lugar en Buenos Aires, donde miles de personas salieron a las calles. La principal causa del descontento es la reforma laboral. Facilita a los empleadores el proceso de despido y reduce las indemnizaciones para los trabajadores. Además, limita el derecho a la huelga. Las autoridades afirman que estas medidas son necesarias para atraer inversiones y sacar a la economía de la crisis. Los sindicatos, en cambio, consideran que se trata de un desmantelamiento de las garantías sociales y de un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. La reforma ya fue aprobada por el Senado. Ahora debe ser analizada por la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede decir? Los argentinos suelen hacer huelga y también manifestarse con fuerza. Así que creo que a Milei no le sorprende. Veremos qué pasa después. A pesar de todo, tiene un nivel de aprobación bastante alto y está intentando sacar a la Argentina del caos en el que la dejaron los gobiernos anteriores. Izquierdistas con sus sindicatos y un aparato estatal sobredimensionado y todo lo demás. Milei intenta impulsar reformas aunque a muchos no les gusta. Veremos cómo termina toda esta historia. Estuve en Argentina hace poco y en general viajo mucho por América Latina. Así que pasen también por mi canal de viajes, allá hay muchas historias interesantes. En medio de la tensión con Estados Unidos, recientemente llegaron a Cuba 2 barcos mexicanos con alimentos. Oficialmente se trata de ayuda humanitaria, pero muchos también lo interpretaron como una señal de que México no tiene intención de romper por completo los vínculos con La Habana, incluso pese a la presión de Washington. Después de que Estados Unidos llevara a cabo su operación en Venezuela y bloqueara el suministro de petróleo venezolano, Cuba perdió su principal fuente de combustible. Ahora, la isla necesita alrededor de 110.000 barriles de petróleo por día, mientras que produce solo unos 40.000. En los mejores años, durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela enviaba a La Habana hasta 100.000 barriles diarios. Ahora no envía nada. En enero, Donald Trump firmó un decreto en el que amenazó con aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba. Afirmó que el apoyo energético a la isla es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió acusando a Washington de intentar asfixiar a la economía del país. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que las sanciones de Estados Unidos son injustas y que no se puede asfixiar a un pueblo. Por ahora, México está enviando alimentos a Cuba. La cuestión de si continuarán los envíos de petróleo sigue abierta, pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular los aranceles de Trump y, por así decirlo, quitarle su principal masa, la que él agitaba constantemente, algo me dice que quizás pronto también llegue petróleo a Cuba. Cuando entiendan que Donald Trump no es tan aterrador
aterrador. O mejor dicho, sí es aterrador, pero cuando le atan las manos, ya se puede hacer algo, incluso bajo su nariz. Y ahora, amigos, noticias desde Venezuela. Una decisión histórica. El Parlamento del país aprobó de manera definitiva y unánime una ley de amnistía general para presos políticos. Formalmente, cubre el periodo de 1999 a 2026. Incluye delitos como traición, terrorismo e incitación al odio. Con frecuencia, precisamente bajo esos cargos, se juzgó a muchos opositores y participantes de protestas. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Las autoridades hablan de reconciliación nacional y convivencia democrática, pero no es tan simple. A pesar de la formulación que menciona el periodo desde 1999, en la versión final de la ley se enumeran eventos concretos. En total, son 3 episodios de protestas y crisis políticas entre 2002 y 2025. Por ejemplo, la amnistía puede abarcar a los participantes del intento de golpe de Estado de 2002, así como el periodo entre 2016 y 2021, cuando la oposición controlaba el Parlamento y las autoridades de Nicolás Maduro bloquearon su funcionamiento e iniciaron procesos judiciales contra diputados. Sin embargo, la ley no incluye una lista completa de los delitos que quedan amnistiados. En cambio, establece claramente que la amnistía no se aplica a crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y homicidios intencionales, así como tampoco a la corrupción, al tráfico de droga y a la facilitación de acciones armadas contra la soberanía del país por parte de estados extranjeros. Esta redacción, por cierto, podría dejar afuera a algunos políticos opositores conocidos, entre ellos María Corina Machado, para que se hagan una idea. Actualmente en las cárceles venezolanas quedan alrededor de 600 presos políticos. La ley podría llevar a la liberación de muchos de ellos, pero debido a las limitaciones y excepciones, la amnistía no parece tan general como su nombre indica. Sin embargo, la noticia es excelente y esperemos que este tipo de noticias lleguen también en Rusia, en Bielorrusia y en muchos otros países. Todavía es común burlarse de los robots que se parecen a los humanos. Esos pasos torpes, las caídas, los movimientos extraños. Pero basta comparar el pasado con el presente para empezar a pensar distinto. La diferencia es impresionante. Hoy en día, las máquinas humanoides se mueven de una forma que no cualquiera podría imitar. El equilibrio, la velocidad, la coordinación. El nivel es totalmente distinto. Miren este video. Es el proceso de desarrollo de la empresa china Unitree. Y esto es solo tras un año de perfeccionamiento. Increíble, ¿verdad? Y uno enseguida se pone a pensar, ¿dónde aparecerán estos robots después? Está claro que lo más probable es que los veamos en el frente. En el frente en la guerra. En la guerra ya se usan activamente los drones. Unos transportan a otros, se derriban entre sí. Y luego, está esa zona gris en la guerra. Me refiero, por supuesto, a la guerra en Ucrania, donde un ser humano simplemente ya no puede sobrevivir. Pienso que, si la guerra continúa, en 1 o 2 años veremos robots allí. Robots con fusiles funcionando en zonas fortificadas. Robots esquivando balas y drones, disparando con una puntería perfecta. Esto ya no es el futuro. Viendo lo que hacen los chinos, es el presente. La pregunta es, ¿cuándo pasarán estos robots de las salas de conciertos donde ahora dan espectáculos a ir al frente vestidos con colores militares? Y bueno, amigos, un caso curioso desde Alemania para finalizar. Los habitantes de un edificio residencial en la ciudad de Bad Kreuznach se asustaron por unos gritos fuertes que venían de una vivienda. Pensando que era una pelea, los vecinos llamaron a la policía. La patrulla no encontró nada sospechoso y los gritos se detuvieron. Los agentes se fueron, pero el ruido y la discusión volvieron. En la siguiente llamada, la policía tuvo suerte, les abrieron la puerta. Solo que resultó que no había personas peleando, sino un loro que empezó a gritarle a los agentes, «¡Te voy a matar!» y «¡Quita tus manos!». Ahora quedó claro que el miedo de los vecinos no era infundado. Se le pidió al loro que mantuviera la calma, y él mostró comprensión, según dice el informe oficial de la policía. Una reacción interesante, ¿no? No se pudo averiguar de dónde aprendió el ave a expresarse así, pero como señala la cadena SWR, es posible que haya visto demasiadas películas de acción en Netflix. Bueno, amigos, mientras grababa las noticias, se ha oscurecido completamente a mi alrededor. Literalmente, me estoy perdiendo en la niebla, en la oscuridad. Me despido de ustedes. Sean felices, que todo les vaya bien y que tengan una semana espectacular. Sí, y nos vemos sin falta la próxima semana en este mismo lugar. Durante la semana habrá mucho contenido genial e increíble. Revisen sus suscripciones, sus me gusta. Ya saben cómo funciona lo de YouTube.
Adiós a todos, los quiero, me voy. Desaparezco en la oscuridad de estas ruinas de una ciudad abandonada.